mí se me hacen muy fuertes sus palabras, ¿no? Que el culto en el Tepeyac, lo dice él, es una invención satánica, la relaciona con el demonio, y dice que es parte de la idolatría. O sea que él está diciendo que eso no es cristiano, eso es de la religión náhuatl, lo que están haciendo ahí en el Tepeyac las gentes. Bueno, pues son sus palabras de Sahagún. Así la situación desde mediados del siglo XVI hasta finales, y luego el XVII, cuando ya sale la historia de las apariciones. Entonces, bueno, hasta aquí a mí me gustaría poner en claro una cosa, que el Nican Mopohua es eso, ¿no? Una obra literaria. Eso es una obra literaria y está escrita en náhuatl, en alfabeto latino, y fue escrito a mediados del siglo XVI. Exactamente no sabemos, pero 1550, poquito antes, poquito después, pero por esas fechas. Es muy interesante porque los personajes, eso hay que asumirlo, son igualmente personajes literarios. Yo una vez le preguntaba a una alumna si el Quijote de la Mancha existió y ella decía que sí, o sea que sí anduvo ahí el señor con su caballo. Digo, no, pero eso es un personaje literario, ¿no? O sea, lo escribió Cervantes, ¿no? De su cabeza salió y está lleno de sentimientos, de emociones, parece real, ¿no? Pero no hay que perder de vista que es eso, un personaje literario. Bueno, pues yo asumo eso, ¿no? Que el Nican Mopohua es un texto, es una obra literaria, y los personajes que intervienen ahí son personajes literarios, y que cada uno de los dos está cargado de un fuerte simbolismo, ¿no? Representa muchas cosas dentro del contexto histórico que están viviendo los pueblos nahuas en la época, ¿no? Mediados del siglo XVI. O sea, ¿qué es lo que se está viviendo? No es ningún secreto, ¿no? Se va a imponer una nueva religión, la cristiana, la católica, romana, sobre lo que había antes, ¿no? Las creencias de los pueblos nahuas. Es una cosa fuerte, ¿no? Lo que está pasando. Bueno, pues en ese contexto es que surge este texto del Nican Mopohua. Del Nican Mopohua, la verdad es que hay muchas traducciones, ¿eh? Yo allá en mi aula, allá donde vivo, tengo 7, me parece, las cuales he leído todas. Pero hay más, hay muchas más, hay del siglo XVII, XVIII, XIX, XX. La más reciente que yo conozco y que me parece la mejor de las que yo he leído es la del maestro Miguel León Portilla, ya difunto, ¿no? Que se llama Tonantzin Guadalupe, el mensaje cristiano y pensamiento náhuatl, su traducción más reciente del Nican Mopohua. Me parece la mejor porque él ahí se da cuenta y respeta ese aspecto del Nican Mopohua, que tiene como obra literaria, pues, elementos que lo acercan a la literatura náhuatl, ¿no? A los conceptos en náhuatl. Entonces, muy, muy valiosa la obra de Miguel León Portilla, pues la recomiendo ampliamente, ¿no? Entonces, sobre el Nican Mopohua yo me atrevo a decir que lo conozco, o sea, en serio lo conozco, porque no solamente lo he leído muchas veces, también lo he escrito, o sea, sí, tal cual a mano, ¿no? Lo he escrito en varias ocasiones, lo he leído, y a final de cuentas me atrevo a decir que yo, así de mi experiencia, concluyo, así como que descubro dos cosas sobre el Nican Mopohua, así que yo me atrevo a afirmar después de, pues, años, ¿no? De relacionarme con este texto. Uno, es que no hay que traducirlo. Al momento de traducirlo uno empieza a destruir todos los conceptos que hay del pensamiento náhuatl. No es bueno traducir el Nican Mopohua. Para mí lo más chido es, pues, ponerse a estudiar náhuatl, ¿no? Leer el texto en náhuatl. Acerca de su autoría, pues muchos, desde Borman, Portilla, Garibay, los grandes estudiosos del náhuatl, todos están de acuerdo en que fue Antonio Valeriano, o sea, de los autores más nuevos. Pero ya desde más antes, el propio Sigüenza, él dice que él lo vio en la colección de Ixtlilxóchitl, y ahí está un escrito en náhuatl, que es la historia de las apariciones guadalupanas, ¿no? Pues bueno, entonces, y él dice que el original es de Antonio Valeriano. Entonces digamos que están casi todos de acuerdo en que fue Antonio Valeriano. Hay muchas pistas, ¿no? Para poder afirmar eso. Pensemos que sí, pues bueno, igualmente, ¿no? Si nos ponemos a hablar ahorita de Antonio Valeriano, sería un rollo, a mí se me hace una chulada la vida de Valeriano, ¿no? O sea, la historia de Antonio Valeriano, quién fue, ¿no? Cómo él tuvo nomás me voy a detener hasta ahí sobre Antonio Valeriano, pero a mí se me hace fascinante
como él, como nació ya después de la conquista, él ya no conoció su mundo vivo, el mundo náhuatl. Ya estaba todo el proceso sistemático de la destrucción de la cultura náhuatl. Pero a él le tocó, ni más ni menos, que hablar de frente con los últimos viejos, los sabios, los que abrieron los códices, porque Valeriano era alumno de Sahagún. Entonces el grupo de estudiantes que lo ayudaron para pasar todo al alfabeto latino. Entonces lo que Antonio Valeriano no conoció en vida, su mundo, el náhuatl, lo conoció de escucharlo de los viejos. Y él lo pasó al alfabeto latino, porque Sahagún no se echó todo el trabajo, ¿no? Para eso tenía sus ayudantes, los latinos que les decían, ¿no? Porque eran trilingües, hablaban castellano, náhuatl y latín. Y uno de ellos pues era el de Azcapotzalco, ¿no? El tepaneca Antonio Valeriano. Entonces Antonio Valeriano, de eso no hay la menor duda, él conoció las historias de los viejos que sacaron de los códices. De hecho, él también estuvo en el grupo que compilaron cantos que Sahagún requería para escribir su Salmodia Cristiana. Entonces, no hay duda que Sahagún conoció los cantos antiguos, conoció la cultura de labios de los viejos. Bueno, pues él, que escribió el Nican Mopohua, con toda intención en el Nican Mopohua, escribió los conceptos del pensamiento náhuatl. Porque ahí en el Nican Mopohua aparecen palabras como Xochitlalpan, Tloquenahuaque, Tlalticpaque, conceptos que solo tienen sentido en el pensamiento náhuatl y que, insisto, si uno los traduce, pues destruye su significado, ¿no? Su esencia, y se vuelven, pues hay una oración en español, ¿no? Sin mayor importancia. Pues bueno, esa es mi idea, ¿no? No hay que traducir el Nican Mopohua, hay que leerlo, ¿no? O sea, si uno tiene la intención honesta de aprender, conocer el Nican Mopohua, acercarse a él, no hay otra opción más que estudiar el náhuatl del siglo XVI, no hay otra, ¿no? Bueno, lo puedo afirmar por mi propia experiencia. Y la otra cosa que yo descubrí del Nican Mopohua es que en realidad es un teocuicatl, o sea que es un canto sagrado, o sea que tiene métrica. Quien escribió el Nican Mopohua, Valeriano, no solamente escribió la historia, ¿no? Sino que le fue dando métrica, midiendo las sílabas, de tal manera que el Nican Mopohua pues se puede cantar también. Cantado el Nican Mopohua de principio a fin es como una hora. Yo ya lo tengo así en una libreta, ¿ves cómo el marco, dónde entran los golpes del tambor? Es poco más de una hora cantado, completito el Nican Mopohua. Pues valdría la pena hacerlo en náhuatl, ¿no? Y cantado, no solamente leído, ¿no? Porque antes nosotros habíamos hecho eso de leerlo, pero de tanto escribirlo y leer el Nican Mopohua, pues es que uno cae en la cuenta, pues sí es un canto. Y bueno, para eso, como para sustentar esto que estoy diciendo, que el Nican Mopohua es un canto, quiero que conozcan una partecita, que es cuando Juan Diego escucha el canto de pájaros preciosos y queda maravillado por lo que escucha, ¿no? Y entonces sus palabras de él, así en náhuatl, como están en el Nican Mopohua, pero cantado, suena así. Ese próximo lo sé de memoria. Vishnu Masewa Linjenik Kaki Asosandik Temiki Asosandik Kochitlewa Kaninjenika Kaninjeninota Kuije Onkan Bueno, pues así es como nosotros lo hemos cantado, este texto del Nican Mopohua. En esta parte, Juan Diego dice algo así como, se pregunta, ¿acaso soy digno, yo, de lo que veo, de lo que escucho? Y dice, ¿dónde estoy? Como que de repente él mismo ya no sabe ni dónde está, ¿no? Y está bien chido porque hace una relación con la cultura antigua náhuatl, porque dice, ¿a poco estoy donde dejaron dicho los viejos?
los ancianos, nuestros antepasados. ¿A poco estoy ahí en el Xochitlalpan? Y bueno, es que el Xochitlalpan es todo un concepto del pensamiento náhuatl. Aquí que hemos estudiado un poco los cantares mexicanos, en muchos de los cantos aparece siempre este concepto, ¿no? El Xochitlalpan, que es, pues, a mi entender, pues es el mundo sagrado de los nahuas. No es un lugar al que uno puede ir, así como que después de que se muere uno va. No, sino que es un lugar aquí en la tierra al que uno puede introducirse a través de las flores preciosas, de las Xectli Xochitl. Así pasa, ¿no? Y bueno, después el Juan Diego nos va a hacer una descripción del Xochitlalpan. Y a mí la verdad es que de toda la literatura náhuatl antigua que he leído, los cantares mexicanos, los romances de los señores de la Nueva España y otros, a mí se me hace la más bella descripción de qué es el Xochitlalpan para los nahuas. Y bueno, esta aparece aquí así en el Nican Mopogua. Entonces, bueno, la descripción del Xochitlalpan, dice algo así, chéquense. La Kensin, Yuquinto, Natiu, Icmoto la Mediodía, Inic Pepetlaca, Awintetl, Intexcali, Iniquitechmoquetza, Iniquimina, Initlaneschyotzin, Yuquitlaxochalchihuit, Maquistli, Iniquesi. Yauco Samalo, Cuello Caintali, Au in Misquitl, Innopali, Iguanoxequi, Nepapanchuto Tontin, Ucamochichihuani, Yuquin Quetzalistli, Yuquin Intioxihuit, Inyantapalo Mesi. Bueno, pues esta es una descripción que se hace ahí, y lo que dice es, y su vestido, o sea, hablando del vestido que tiene la guadalupana, dice, es como el sol, así resplandecía, así brillaba. Y para referirse al sol, pues usa la palabra tonatio, o sea que dice que la Guadalupe está vestida como tonatio. Y pues bueno, luego dice que en las piedras y en los texcales, aquí todavía se usa la palabra texcal, no necesita traducción, sobre las que está parada, dice que le salían como flechas de resplandor de luz. O sea que Juan Diego pues está teniendo una visión casi mágica, ¿no?, del lugar donde está, en el Tepeyac. Dice que son como jades preciosos, cual joyas relucían las piedras y los texcales, ¿no? Luego dice que como resplandor de arcoíris, la tierra reverberaba, o sea, como que la tierra está así hormigueando luces como el arcoíris. Luego dice que los mezquites y los nopales, o sea, usa las palabras en náhuatl, Misquitl, Nopali, y las demás hierbitas que ahí crecen, parecen como plumaje de quetzal, como turquesas, así aparece su follaje. Entonces la verdad es que Juan Diego está teniendo toda una visión, ¿no?, de la naturaleza, cómo la ve, ¿no?, pues la está comparando con plumaje de quetzal. Y luego termina diciendo esta parte que su tronco, sus espinas y sus ajuates, aquí lo dice claro, y ajuayo, aquí todavía usamos la palabra ajuate, que es náhuatl, las espinas, los ajuates, dice que parecen oro, que así relucen como si fuera el oro. O sea, algo tan sencillo como una espinita, las veía así que brillaban como si fueran de oro, ¿no? O sea que él está teniendo una revelación, creo que es la palabra correcta, ahí en el cerro del Tepeyac. Y bueno, el Nican Mopogua es, me atrevo a decir, como una obra de teatro. Está escrito de corrido, pero de manera natural cuando uno lo lee,
como que se puede dividir en 4 escenas diferentes, de acuerdo a las apariciones propiamente, ¿no? Pero al principio tiene una especie de introducción, o sea, nos dice de manera general de qué trata el Nican Mopohua, y entonces después ya viene el que cuenta la historia, ¿no? Qué pasó, que Juan Diego, así, hasta que termina, que entrega las flores al obispo y todo lo que, como pasa, ¿no? Pero entonces tiene una especie de introducción el Nican Mopohua. Esa introducción es corta, chequen cómo se escucha en náhuatl, así como viene el Nican Mopohua. A ver, me acuerdo de ella. Nican Mopohua, Motecpana, Inteliyan, Huicat, Huitlama, Huizoltica, Moneshiti, Nisenquisquexpochtli, Santa María, Diosinansin, Tosopilato, Catzin, Ilocantepeyac, Cacutenegua, Guadalupe, Acatopa, Quimotititzino, Selmacehualtzintli, y toca Juan Diego. Pausatepan, Moneshiti, Tascoixipatzini, Ixmanyan, Caco, Don Fray, Juan de Zumárraga, Iwanin, Ixquich, Tlamahuizoli, Yequimochihuili. Y bueno, pues esa es la introducción. Dice precisamente, como dije, el Nican Mopohua está escrito de corrido, pero las primeras palabras, aquí lo acabo de cantar, empieza diciendo Nican Mopohua, Motecpana, Inquenin, Yanhuica, Huitlama, Huizoltica. Entonces, como no tiene título, se ha dado por titularlo, por referirse a él, con las 2 primeras palabras con que empiezan, que es Nican, el adverbio de lugar, aquí, y el verbo Pohua. El verbo Pohua es bien interesante porque es contar. Hace rato que llegó aquí el compañero cronista, hablábamos del Tonalpohualli, que dice que le llamó mucho la atención esto de la cuenta de los días. Bueno, pues ahí está Pohua. Pohualli es cuenta, y el Tonali pues es el día, ¿no? Entonces el Tonalpohualli es la cuenta de los días, o sea, el grupo de los 260 días. El Xiupohualli es la cuenta de los años, así como se contaban aquí en grupos de 52 años. Y el Sempohualli es como se dice el número 20, porque acuérdense que el sistema de numeración de aquí es de base 20. Entonces, cuando uno dice Sempohualli, quiere decir un cuenta completa, ¿no? Sempohualli, ¿sí? Entonces, la palabra Pohua, Pohualli, pues está bien arraigada a estos importantes conceptos en náhuatl. Y entonces el texto pues empieza diciendo así: Nican Mopohua, aquí se cuenta, ¿sí? O sea que va a ser cuenta de algo, no solamente contar como una historia así de platicarla, sino cuenta pues como estas palabras que se refieren al tiempo, ¿no? Náhuatl. Y de eso no hay la menor duda, porque en el Nican Mopohua, ya cuando se habla de la primera aparición, la primera escena, mejor dicho, expresamente menciona el año de 1531, porque hasta lo dice en español, ¿no? 1531, pero da una referencia histórica. Dice Yeyumatlaxihuit Inopehualoc in Atl Intepet México. 10 años ya tiene, dice, que la Ciudad de México fue conquistada, ¿no? Y dice que ya los pueblos ya están en paz, o sea que ya se dio la derrota militar de los nahuas, y ahora pues viene otro proceso, yo diría, de resistencia cultural, ¿no? Pero bueno, entonces menciona el año 1531. ¿Por qué el año 1531? Si por todo lo que acabo de decir antes, el Nican Mopohua se escribe hasta 1556. La pintura es hecha por Marco Zipac hasta pues la época, ¿no? 1555-56, de acuerdo a las informaciones de ese propio año. Yo supongo, me atrevo a suponer, que eso se debe porque el año 1531 fue un año 13 Aca, y en el pensamiento náhuatl, en la forma de contar el tiempo de los nahuas, han escuchado ustedes hablar del mito del quinto sol.
que dice que este sol que estamos viviendo es el quinto. Antes hubo otros 4. Bueno, pero eso está en los anales de Cuautitlán. Nos va diciendo las fechas de cuándo nació cada sol. O sea que hace mucho, mucho tiempo existió el primer sol, tardó mucho tiempo, pero llegó a su destrucción. Pero nos da la fecha de cuándo empezó a existir el primer sol. Obviamente de acuerdo al pensamiento náhuatl, ¿no? La forma de medir el tiempo de los náhuatl. Entonces luego viene el segundo sol, el tercer sol, el cuarto sol, y para este, que es el quinto sol, el de la actualidad, nos dice claramente la fecha. Dice, el quinto sol nació en un día Nahui-Olin, o sea, un día 4 movimientos, dice, de un año 13 Aca. Entonces 1531 resulta ser un año 13 Aca, que para el pensamiento náhuatl, pues esos años tenían toda una carga simbólica, ¿no? Porque son los años en los que se conmemora el nacimiento del quinto sol. Entonces yo me atrevería a decir que por eso es que el autor, que obviamente sabía de cultura náhuatl, pues con toda intención escribe 1531 para relacionarlo con el quinto sol. Y la otra es que en la pintura guadalupana, exactamente sobre el vientre, el pintor puso una florecita de 4 pétalos, pues ese es el símbolo del quinto sol, o sea, del Nahui-Olin. Si vemos las dos juntas, me refiero al Nican Mopohua, la historia, con la pintura y su símbolo, pues ahí ya tenemos la fecha del quinto sol, ¿no? Nahui-Olin, año 13 Aca. Entonces, pues pienso que no fue casual. Bueno, pues les digo, creo que tocar estos temas es muy amplio. Por ejemplo, hablar de Antonio Valeriano, de José Fernando Ramírez, del pleito que se traen en el siglo XVI la iglesia con los monjes. Entonces, como que he tratado de ser muy breve, ¿no? En ciertos aspectos, ¿no? La verdad es que esto tomaría, para cualquiera que se interese honestamente por el Nican Mopohua, la cultura náhuatl, no es cosa de una conferencita de 1 hora, ni de leerse un librito por ahí alguna vez, ¿no? Creo que hay que dedicarle nuestra vida, o sea, al estudio, ¿no? Diario, cotidiano, ir aprendiendo cada día. Entonces, bueno, esa fue mi intención nada más, introducirlos a lo que es este valioso texto, que yo describiría como una auténtica joya de la literatura náhuatl, y un texto sagrado, sin duda alguna. Y pues bueno, solamente es eso, ¿no? Como una introducción. Entonces quiero concluir, ya con eso termino, con 3 cosas, ¿no? Bueno, la primera ya la dije, ¿no? Que no es suficiente una plática, una conferencia, sino que el Nican Mopohua es material de estudio, o da para ser un material de estudio, para hacer un estudio interdisciplinario o multidisciplinario. Entonces el Nican Mopohua es como una veta, un filón, así como una mina, del que pueden estudiar, o sea, hay material para hacer mucho trabajo ahí, para, yo creo que lingüistas, filólogos, filósofos, antropólogos, hay mucho, mucho que aprender de qué fue la conquista para los antiguos nahuas, cómo enfrentaron ellos eso, cómo se dan estos escritos. Todo eso es motivo de estudio que creo hace falta, ¿no? Y alguien pues tiene que hacerlo, ¿no? Entonces ojalá que alguien nos escuche y le preste la atención debida. La segunda, con la que quiero concluir idea, es que, como ya dije, no es suficiente leerlo en castellano, porque muchos lo que hacen es que, pues sí, el Nican Mopohua dice, no, sí es importante, hay que leerlo. Pues sí, pero lo leen en castellano, y como ya dije, cuando uno lo lee en castellano, se pierde la esencia de todo ese vocabulario de conceptos profundos, yo diría hasta filosóficos, ¿no? Porque muchos de ellos aparecen en otros textos y tienen ese carácter, ¿no? Entonces traducirlos pues implica destruirlos un poco, ¿no? Entonces no, yo pienso que está chido eso de leer la traducción. Hay que irse a la lengua, pero no solo, también a la cultura y a la historia náhuatl, para entender el contexto del texto que conocemos como el Nican Mopohua. Y por último, también es una idea que tengo, que afirmo, es que quien escribió el Nican Mopohua, Antonio Valeriano, no inventó la historia, o sea que no estaba así como que desocupado y dice, ay, voy a escribir una historia así bonita de las apariciones.
de la pintura que ya fueron a poner allá en el Tepeyac. No, para nada. Como traté de explicar, Antonio Valeriano conoció la cultura náhuatl de los últimos viejos, y entre esas pláticas que tuvo con ellos están los cantos, que ya aquí ya hemos platicado de ellos, cantares mexicanos, que la UNAM publicó apenas hasta 2011 y se habían dado por perdidos, ¿no? Pero bueno, hoy están en la Biblioteca Nacional. Entonces, Valeriano conocía estos cantos, los que vienen en la colección Cantares Mexicanos. Entonces, a mí a estas alturas no me cabe la menor duda que Antonio Valeriano tomó como fundamento para escribir su Nican Mopohua el Huicapeucayotl, que ya lo estudiamos aquí, lo comentamos, hasta lo cantamos completo, ¿no?, la última vez. Entonces, cuando uno lee los dos textos, el Huicapeucayotl y el Nican Mopohua, y los lee en náhuatl, la verdad es que uno descubre un mundo nuevo, ¿no?, esa relación que tienen, ¿no? Porque en el Huicapeucayotl pues hay un huicani que escucha el canto de pájaros preciosos, atraviesa el bosque florido, se hace el silencio, aparece el colibrí precioso, le pregunta qué quieres, todo eso. Al final el colibrí le dice: aquí están las flores, córtalas y llévaselas a los señores para que den alegría a Tloquenahuaque. Entonces, el fundamento de la historia del Nican Mopohua es todavía mucho, yo diría que el Nican Mopohua es como el pilar del guadalupanismo mexicano, el Nican Mopohua. Y creo que no está de más aclarar esto de que por qué digo guadalupanismo mexicano. O sea, no es ningún secreto que en Guadalupe, allá en Extremadura, hay un pueblo que se llama así, Puebla de Guadalupe, que está en el río de Extremadura, y ahí está un convento en donde tienen a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pues Guadalupe es un nombre árabe. Acuérdense que los musulmanes, bueno, los árabes musulmanes, estuvieron viviendo ahí en España como 7 siglos. Entonces, un montón de lugares en España pues tienen nombres en árabe. De hecho, todo lo que lleva Gua es árabe, porque Gua es como se dice río en árabe. Entonces, Guadalajara, Guadalquivir, Guadarranque, Guadalupe, todos son nombres de ríos en árabe. Entonces, pero sí, esa es una cosa, ¿no? En el convento la Virgen de Guadalupe es una escultura, pues, como así, unos 30 centímetros, de madera negra. Pero cuando hablamos de la Guadalupe mexicana, estamos hablando de la pintura, que es de tamaño natural, ¿no?, unos 70 por ahí. Entonces, bueno, por eso mi énfasis en el guadalupanismo mexicano. Entonces, regresando a esa idea, con eso termino, yo pienso que el Nican Mopohua es la columna que sostiene el guadalupanismo mexicano. Pero, ¿qué sostiene a la columna? O sea, la base de la columna, lo que le da sustento, lo que le da sentido, pues en mi humilde opinión es el Huicapeucayotl, que es un canto, el primero de la colección Cantares Mexicanos, Huicapeucayotl, el que hablé hace rato, ¿no?, del cantor con el colibrí, que todo gira alrededor de flores y cantos. Ese es el cimiento del Nican Mopohua. Yo leí hace tiempo la obra de Miguel Sánchez, como dije al principio, y sí, él hace una relación de Juan Diego, Guadalupe, la Biblia, la historia de Israel, hace un montón ahí de cosas. Yo la verdad ahí como que pintaría mi raya y digo, pues sí, o sea, es cosa de ustedes, ¿no? Pero desde lo náhuatl, desde la cultura náhuatl, tenemos también nuestro sustento, ¿no?, que es este canto sagrado, antiguo, de más de 500 años, y sobre todo original, auténtico de la antigua religión náhuatl. Ese es el Huicapeucayotl. Entonces, bueno, esa es la tercera cosa que yo veo en esto, ¿no?, la relación que hay en el Nican Mopohua y el Huicapeucayotl, pero la única manera de conocer esa relación es en náhuatl. Entonces, por eso mi insistencia, ¿no?, hay que aprender a conocer